El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos contemplar hoy en la Santísima Virgen María, sobre todo en esta escena y en este cántico del Magnificat, 3 cosas muy importantes que se convierten en una luz sobrenatural para nosotros y que a la vez también estas 3 cosas, actitudes de la Virgen, denuncian las faltas y las infidelidades en las que nosotros caemos. La primera de ellas es la fe, es la confianza que la Virgen tiene en Dios y en todo lo que Él ha prometido, ante la desconfianza que hoy hay en el corazón humano y aún en el corazón de muchos creyentes. La alegría que ella está viviendo es fruto de fiarse totalmente de la palabra del Señor. La palabra del Señor es el criterio que utiliza la Virgen para discernir las adversidades, las amenazas, para enfrentarse a las continuas tentaciones que seguramente se le vienen, para enfrentarse a las continuas batallas a las que nos enfrentamos todos nosotros, y que las de ellas no fueron inferiores en comparación a las nuestras. Fueron superiores en comparación a la misión también que Dios le había encomendado. Por eso la Virgen sabe de sufrimientos y sabe más que cualquiera de nosotros. La Virgen sabe de pruebas y sabe de pruebas más que cualquiera de nosotros. La Virgen conoce de tribulaciones y conoce de tribulaciones más que cualquiera de nosotros porque las experimentó, porque las vivió. La Virgen sabe de persecuciones también más que cualquiera de nosotros, y que incluso de todos los santos, porque las experimentó y las vivió.
Supo qué significó estar expuesto a la burla, al maltrato, al desprecio, al rechazo, a la crítica. Porque todo el que se define y se determina por obedecer al Señor y por acoger su palabra como único criterio para vivir la vida, pues se expone a todo esto. Es que Dios nunca engañó a los que escogió. La Virgen hoy nos demuestra que sí se puede vivir plenamente confiados en la palabra del Señor. Y por eso está experimentando la alegría y el gozo que está experimentando. Ella no se va a escuchar a los teólogos modernos de su época. Ella no se entretiene en los disfraces de una espiritualidad desencarnada, de una espiritualidad caricaturista, de una espiritualidad poética, de una espiritualidad mitológica e irrealista. No se deja contaminar por eso. Para ella el criterio de espiritualidad es Dios, es su palabra. Y por eso triunfa, y por eso es victoriosa, y por eso es grande. Porque solo Dios es su criterio, y solo su palabra es el criterio del cual ella se fía. Esto hace la fe. No es una fe irracional. Es una fe que piensa, y piensa muy bien, porque discierne muy bien. Ante el argumento de cualquier persona que tenga a mi alrededor, está el argumento de Dios. Y el argumento de cualquier persona que esté a mi alrededor, por muy bueno que sea, debe ser discernido con la palabra del Señor. Y dirá Benedicto XVI que la palabra de Dios se convierte para la Virgen en su casa, en donde ella vive y en donde ella se desenvuelve libremente. Porque este cántico del Magnificat nos deja ver cómo conoce de bien toda la Sagrada Escritura. Porque no pierde el tiempo viendo novelas. Porque no pierde el tiempo deteniéndose a escuchar discursos que no debe escuchar. Porque utiliza muy bien el tiempo para discernirlo todo a la luz de la palabra del Señor. Porque ella no pierde el tiempo para entretenerse en hobbies que sabe que la pueden distraer y apartar de la verdad del Señor. Porque ella utiliza muy bien el tiempo y por eso es una mujer de fe. Porque tiene toda su atención, su inteligencia y su voluntad centrada solo en la palabra del Señor. Y allí se mueve con amplitud y con libertad. ¿En qué se manifiesta la desconfianza que vivimos nosotros hoy? Que la palabra de Dios no es la prioridad para muchos de nosotros bautizados y cristianos. Que a veces el criterio de discernimiento lo hacemos a la luz del criterio de otras personas, de sus producciones intelectuales, teológicas, conceptuales, simplemente porque hay doctorados, licenciaturas, honoris causas en teología y en una cantidad de ramificaciones de la teología, siendo esto bueno porque no es malo. Pero ese no es el punto de criterio para un hijo de la Iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos la Sagrada Escritura por allá aislada? Con el prejuicio mentiroso de la pereza, de la rebeldía, de que es que no la entendemos. Porque ¿saben qué nos vamos a encontrar el día del juicio? La única verdad, la única. Y es que Dios a todos nos capacitó para comprender su palabra. ¿Cómo será que hay personas que han llegado al cristianismo porque un día cogieron la Biblia y leyeron algún pasaje y la comprendieron y supieron qué les estaba diciendo Dios? Ahora nosotros, bautizados, creyentes, utilizar un juicio, un pretexto tan mentiroso que es que no la entendemos. Tenemos testimonios impresionantes de personas que estaban en el ateísmo,
que nunca habían tenido familiaridad con la palabra del Señor y un día escucharon un versículo, una palabra y lo comprendieron perfectamente qué les estaba diciendo el Señor. Si nosotros hoy no entendemos la palabra del Señor, es por pura pereza y rebeldía. Y la pereza y la rebeldía crecen en un corazón que no es recto, que no quiere amar al Señor, que no quiere ser del Señor, que no quiere vivir para Él. En un corazón que solo busca al Señor, como el corazón de la Virgen, se abre la capacidad del entendimiento, de la comprensión y de todas las facultades, y se abre el deseo, como dice San Agustín, para poder amar al Señor y buscarlo, porque nos atrae esta verdad. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Pero a quien hoy Dios no le inquieta el corazón es porque no es su amor, no es su pasión, no es su vida, no es su fin. Tal vez es su medio. Tal vez ha convertido a Dios en un medio para ponerlo en función de sí mismo, de sí misma, de sus caprichos y sus intereses. En fin, la fe de la Virgen nos enseña que Dios tiene que ser nuestro único deseo. Y que Él, como dice la Virgen en este cántico, hace llegar su misericordia de generación en generación a los que lo temen. ¿Quiénes son los que lo temen? Los que todos los días lo buscan, se esfuerzan por encontrarlo, quieren estar con Él. Exalta a los humildes. El humilde no es el que tiene apariencias de humildad, porque tenga la cabeza agachada o los ojos blanqueados hacia el cielo, o porque tenga posiciones corporales que manifiesten mansedumbre. Eso no dice nada de la actitud interior de una persona. El humilde es que verdaderamente sabe y tiene la certeza de que Dios es el único que gobierna su vida y que su vida depende solamente de Dios porque por Dios ha sido creado y por Dios ha sido salvado. Esa es la humildad. No los maquillajes, no las caricaturas. Hoy tenemos demasiados disfraces de humildad en la iglesia con los que se viste Satanás, con los que se viste la soberbia, con los que se viste la presunción, con los que se viste la rebeldía. Y por eso el Señor a través de los profetas criticó tanto la actitud ritual externa de su pueblo, porque Él veía el corazón. Y por eso a Cristo lo vemos en el patíbulo del templo, volteando las mesas y haciendo látigos, en una oposición contra ese ritualismo externo que tanto daño le hace a la iglesia y le ha hecho a la iglesia, que no transforma vidas. La Virgen tiene una fe muy grande, con la que también nos confronta a nosotros, nos estimula, nos confronta. Estimula porque todos estamos llamados a tener esta fe, nos confronta porque hace ver todo lo que a nosotros nos falta y en lo que hemos puesto nuestra vida cristiana. La Virgen también es un testimonio de esperanza. ¿En dónde se alegra su corazón? En las obras del Señor. La persona de esperanza cristiana solo se goza y su alegría es fruto del Espíritu Santo. No de las burlas y las carcajadas externas, de actos y acciones superficiales, porque esa alegría no es del Espíritu. La alegría del Espíritu, como lo vemos hoy en este pasaje evangélico, es sobrenatural. Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, el niño saltó de gozo en mi seno. El buen humor, la alegría, nacen en un corazón que depende solamente del Señor y que vive del Señor y que se goza en sus promesas. La promesa de una vida eterna, la promesa de su respaldo, la promesa de su compañía. No de actitudes psicológicas que volvemos a lo mismo, se quedan
en un maquillaje y en una apariencia que solo entretienen y que llevan a la persona a vivir una vida superficial, sostenida en el vacío, y cuando le llegan las tribulaciones, le llegan las pruebas, le llegan las persecuciones, se acaba esa alegría. Y entonces, si se acaba, comienza a echarle la culpa a los demás porque me desaniman. Eso quiere decir que esa alegría no venía del Espíritu Santo. Porque la alegría que viene de la palabra del Señor no se detiene, no para, está ahí adentro en el corazón. Y entre más fuertes son las tribulaciones, entre más fuertes son las amenazas, más fuerte se hace ese gozo interno. Porque no depende de que me hagan reír o de que me den estímulos externos desde el ámbito psicológico y terapéutico para estar contento. Se fundamenta en el estímulo que viene del interior del corazón por la acción del Espíritu Santo, como está sucediendo en el caso de Isabel y de la Virgen y de San Juan el Bautista. La esperanza de la Virgen es una denuncia contra tantas falsas esperanzas en las que hoy vivimos dentro de la Iglesia. ¿Fundamentadas en qué? En actitudes y comportamientos externos que solo producen carcajadas y diversión, sin llevar a la virtud, sin llevar al amor, sin llevar a la entrega verdadera, como si la alegría dependiera de animadores, de payasos, obras de teatro, para vivir alegres. Esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana se fundamenta en las promesas del Señor, en los actos de amor del Señor que se experimentan en un corazón que solamente depende de Él y lo está buscando a Él. Y por eso la Virgen hoy también dice que Él que es amoroso, derriba del trono a los poderosos, derriba lo que no es. Y en tercer lugar, la caridad de la Virgen. Con prontitud se fue a las montañas de Judá. Ella no se encierra en sí misma, no se fabrica un mundito para vivir en él. Sale de su mundo y piensa en el mundo de los demás, de la necesidad de los otros. Es el fuego apostólico que el Espíritu Santo nos está pidiendo hoy. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Una vida cristiana para encerrarnos en sí mismos. Ya lo decía el Papa Francisco en su primera exhortación Evangelii Gaudium. Prefiero una iglesia herida y manchada por salir que enferma por encerrarse en sí misma. Las patologías psicológicas hoy son espantosas. ¿Y saben por qué? Por el encierro en nosotros mismos. Toda persona que se encierra en sí misma, en su mundito, es una persona que se afecta psíquicamente. Porque la vida tiene un movimiento natural y es de donación, de entrega. Y cuando a veces cogemos las cosas espirituales para sostenernos en nuestro mundito y manipulamos a todo el mundo a nuestro alrededor para que nos sostenga nuestro mundito, no solamente nos enfermamos nosotros, sino que enfermamos a los demás. Los volvemos codependientes de lo que nosotros somos dependientes. De mi yo, de mi ego, de mi criterio, de mi forma de pensar. La caridad de la Virgen la lleva a salir, y bien lejos que va. Hoy muchas comunidades religiosas están muriendo de encierro, de pensar tanto en sí mismas. Vocaciones están fracasando, vocaciones sacerdotales por el encierro en sí mismos. El fracaso en las vocaciones religiosas hoy se está dando por el encierro en sí mismo. La vida religiosa tiene una dinámica natural, la vida sacerdotal tiene una dinámica natural, y es la dinámica de la Iglesia. La vida cristiana
tiene una dinámica natural y es la dinámica de la donación, sin prevenciones, sin prejuicios, hay una entrega total. Y por eso dice San Lucas, con prontitud. Cuando el Espíritu Santo ve que alguien se está encerrando en sí mismo, lo sacude. Pero hay gente que vive tan enferma que ni sabe entender los signos de los tiempos. Y no se da cuenta que esas sacudidas y confrontaciones es para sacarnos de nosotros mismos y al contrario se siguen atrincherando. Ya estamos viendo las consecuencias de lo que vivió la Iglesia en pandemia. Muchos miembros de la Iglesia se atrincheraron. ¿Y cómo están hoy? Sacerdotes, religiosos, religiosas, con tratamientos psiquiátricos prolongados, medicados, porque eso produce el encierro en sí mismo. Nosotros tenemos que salir. La caridad nos lleva a pensar en lo que vive nuestro mundo. Hoy, lo que vive en Gaza, lo que viven nuestros hermanos en Gaza, tiene que llevarnos a salir de la indiferencia, porque hay mucha gente indolente dentro de la iglesia. Niños que no tienen qué comer, que perdieron a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No tienen techo, no tienen hogar, no tienen salud, no tienen comida. Y es aterrador, es infernal ver esas imágenes de niños desnutridos y tratando de buscar un poco de alimento, y esta guerra tan injusta que no deja ni siquiera llegar las ayudas humanitarias a estos lugares. ¿A dónde ha llegado el ser humano? Por el encierro en nosotros mismos. Y eso está tocando a muchos miembros de la iglesia. La Virgen, su caridad la lleva a salir con prontitud. Nosotros, desde la realidad de bautizados, no podemos encerrarnos. Una madre de familia, un padre de familia, no puede encerrarse en su mundito. Un sacerdote, un obispo, no pueden encerrarse en su mundito. Un religioso, una religiosa, no podemos encerrarnos en nuestro mundito. Nos destruimos y destruimos a los demás. La alegría de la Virgen se fundamenta en una fe verdadera, en una esperanza verdadera y en una caridad verdadera, que en realidad lo que hace es imitar a Dios, que sale de sí mismo para darse y donarse por cada uno de nosotros.